El auditorio es suyo. Buen día con todos. Está apagado su micrófono, profe. Listo. Muchas gracias, Freddy. Compañeros, compañeras, muy buenos días. Qué gusto volver a encontrarnos, a acompañarles a ustedes. Vamos a dar inicio a esta charla sobre el tema, o vamos a continuar, más bien dicho, hablando sobre el tema de la utilización de las inteligencias artificiales en la planificación microcurricular. Como este es un formato de un taller y ustedes están en medio de un curso, yo entiendo que este curso también, Freddy, me corrige si me equivoco, a los compañeros docentes se les van a entregar un certificado también por la aprobación de este curso. Me han pedido que también se incluya una actividad evaluada para que se pueda evidenciar precisamente la participación de ustedes dentro de este taller. Entonces, me gustaría comenzar explicando el día de hoy esta actividad, de qué se trata, la actividad que ustedes van a tener que realizar, porque la idea es precisamente que en el transcurso de esta mañana vamos a hacer una revisión brevemente de lo que vimos hace 2 días, ¿sí? De pronto para los compañeros o compañeras que hace 2 días no nos pudieron acompañar, vamos a implementar algunas otras cosas. Vamos a ver cómo de pronto podemos ir generando una guía de estudios, cómo podemos hacer una evaluación, cómo podemos ir preparando las herramientas necesarias para generar algunos recursos educativos. Y entonces, la segunda parte del día de hoy es precisamente que ustedes tengan o dispongan de un tiempo más, un tiempo que ustedes lo designen en la tarde para completar la actividad que ustedes tendrían que presentar para su evaluación y obviamente para la aprobación de esta parte de este taller. Entonces, me voy a permitir presentarles en la pantalla. Les voy también a entregar déjenme, por medio del chat les voy a pasar el documento para que ustedes también lo tengan. Ah, no me deja, Freddy no me deja pasar el documento. No sé si le paso a usted por interno y me ayuda pasándoles a los compañeros. Claro, profe. Sí, no hay problema. Sí. Ya, entonces, denme un minuto, por favor, para pasarle, podamos disponer de ese material. Freddy, ya le van a enviar, ¿sí? Hasta eso voy a presentar y voy a seguir explicando en qué consiste la actividad. Listo, gracias, profe. Vamos a partir pantalla. Listo. Por acá tenemos. Bien. Bueno, a ver, primero, ¿me ayudan confirmando si es que ya se está visualizando el documento de Word? Sí, Perfecto, muchas gracias. Primero, algunas consideraciones importantes que debemos hacer para poder entender esta actividad. La primera es que esta actividad no es generada por mí. Yo le pedí a la inteligencia artificial, en vista de todas las actividades que hemos realizado, que me proponga una actividad, ¿sí? Y es la propuesta que me ha hecho. Yo le he realizado algunas modificaciones y y he creído que
es conveniente para lo que nosotros vamos a hacer. Segunda, segundo tema importante, diría yo. Aparentemente, a primer impacto, ustedes van a pensar que es un montón de actividades, un montón de cosas que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Tomemos en cuenta que sí, en el texto, probablemente que lo vamos a revisar, lo vamos a analizar, ¿verdad? Cómo realizarlo. Puede aparecer como que son un montón de cosas, pero recordemos que vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial que nos van a facilitar en el tiempo la elaboración de estos materiales. Entonces, en realidad, este es una actividad que está planificada para que se lo realice en un corto tiempo de sus actividades. Como yo insisto mucho, gran ventaja de la utilización de la inteligencia artificial es que nos permite acelerar procesos y disminuir esta carga administrativa que tenemos los docentes. Y entonces, la idea es de eso, que ustedes mismos lo palpen, lo sientan mediante esta actividad. ¿Sí? Y la fecha de entrega establecida, ya a Freddy le vamos a preguntar hasta qué fecha vamos a tener para poder entregar esta actividad y el mecanismo de entrega, porque yo entiendo que Freddy tiene creado una aula virtual en Teams, entonces para crear o generar un espacio en ese lugar para que ustedes puedan subir esta actividad y poder ser revisada. Entonces, la actividad consiste en que, como ustedes ven, nos hemos planteado un objetivo que es que ustedes, como docentes de la Facultad de Arquitectura, puedan aplicar las herramientas de inteligencia artificial en la creación, evaluación y planificación microcurricular. Pero no solamente es cuestión, y yo siempre insisto mucho en esto, de utilizar la herramienta por utilizar, sino de hacer un análisis crítico sobre la eficacia y aplicabilidad de la IA en la enseñanza. En realidad, esta parte de aquí, yo diría que es la más importante de esta actividad, ¿ya? Es la parte humana, la parte razonada que tiene esta actividad y por ende es la más importante. ¿Qué instrucciones o qué cosas tienen que hacer ustedes? Ustedes de las asignaturas que tienen en la malla, en el rediseño, van a seleccionar la asignatura que tengan a su cargo o de pronto alguna en la que ustedes se sientan un poco más cómodos, conozcan, dominen mejor el tema. Ustedes seleccionan la asignatura, ¿sí? Y con la utilización de inteligencia artificial vamos a crear un borrador de la planificación. Para esto ustedes pueden valerse de cualquiera de las herramientas, pueden ser alguna de estas o varias de estas, pueden incluso mezclar, fusionar la información que nos dan estas herramientas, o si tienen alguna de su preferencia, también la pueden utilizar. ¿Qué, qué debe incluir este borrador? Este borrador debe incluir los contenidos, debe incluir las actividades, la metodología, los criterios e instrumentos de evaluación. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar, obviamente, en una planificación para todo el semestre, entonces esta planificación seguramente va a estar dividida. Les pongo el ejemplo de cómo, cuando hago esta planificación para las carreras donde yo trabajo, lo dividimos en 4 unidades, cada unidad trabajamos en 4 subtemas que, eh, que nos permite trabajar cada subtema en una semana. De esa forma abarcamos las 16 semanas que el semestre tiene señalada. Pero si es que, dependiendo la asignatura, dependiendo el criterio del profesor, lo deciden dividir de alguna otra manera, eso ya queda a completa discreción de cada uno de ustedes. La cuestión es que sí quede distribuido el plan dentro de las 16 semanas que están diseñadas para el semestre académico. Una vez que nosotros tenemos esta herramienta, ¿sí? Tenemos que buscar que sea lo más completa posible, ¿no es cierto? Ya habíamos visto, vamos a hacer también algunos ejercicios nuevamente,
de cómo tenemos que ir parte por parte, solicitando, revisando, viendo que la información sea correcta, sea adecuada, ampliando determinadas informaciones de tal manera que una planificación sea, yo sé poner a mis estudiantes ¿cómo se llama? De, de programación, de sistemas microcontrolados, que nosotros cuando hacemos un plan debe ser algo tan replicable que cuando nosotros entregamos ese documento, ese escrito, a otra persona, esa otra persona debe poder realizarlo paso a paso, tal cual como está, y obtener los mismos resultados como que los hubiese realizado la persona que lo generó. Y me acordaba de ustedes porque yo sé poner el ejemplo precisamente de los planos arquitectónicos, como cuando se tiene un buen plano arquitectónico y se le entrega a diferentes profesionales en el área, ellos están en la capacidad de replicar o de crear o de hacer realidad ese plano arquitectónico tal cual como esas instrucciones de ese plano indica y por ende sacar una edificación exactamente igual a la que se había planteado, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, como ustedes conocen, dentro de un plano arquitectónico, a más del plano como tal, se tienen otras variables externas que ya no están determinadas dentro de ese plano arquitectónico. Por ejemplo, yo sé poner el ejemplo de el tipo de suelo, la inclinación del suelo, tal vez el ambiente, entre otras cosas, que hacen que estos planos o estas planificaciones se modifiquen. Entonces, esas cosas también un poco hay que tomarlas en cuenta para poder tener una planificación adecuada. Luego que ya nosotros tenemos nuestro plan microcurricular dividido en cada una de las semanas, ¿sí? De trabajo, la idea es que ustedes hagan una explicación del razonamiento de la inteligencia artificial. Entonces, la idea es que ustedes analicen cómo la inteligencia artificial ejecutó las instrucciones que ustedes dieron. Y para esto se ha detallado estas tres preguntas. ¿Cómo justifica la IA los contenidos y actividades propuestos? ¿Se alinean las sugerencias de la IA con su enfoque, con el enfoque pedagógico que usted tiene? ¿Sí? Si es que no es así, ¿cómo se contrastan o cuáles son las diferencias que usted encontró? ¿Qué elementos consideraría más o menos apropiados para su contexto educativo respecto a la inteligencia artificial? Con esta información o responder estas preguntas, la idea es que ustedes puedan hacer un proceso de contrastación en el cual ustedes pueden comparar. La idea es comparar el borrador generado con la inteligencia artificial y si es que es posible tener una planificación previamente que ya la tengan a la mano para para poder ver las diferencias, o si es que no existe esta planificación, que ustedes puedan determinar, o sea, eh, qué tan útil es esta planificación, qué cambios les darían ustedes y si es que es válida para el contexto, para la realidad en la que ustedes se van a desenvolver dentro de su aula de clase. Entonces, aquí un poco la idea es determinar qué tanto de similitudes y diferencias existieron, eh, el enfoque que se utilizó y el detalle, mm, cómo estuvo o qué nivel tuvo de enfoque, de detalle acerca de lo que ustedes o de la asignatura que están preparando y señalar cuáles son las mejoras, los cambios que de la propuesta que ustedes recibieron de la inteligencia artificial, ustedes han realizado para mejorar esta planificación. Por último, un quinto paso sería hacer un pequeño resumen del procedimiento, ¿sí? Elaborar un resumen donde se puedan determinar las fortalezas observadas, las limitaciones y las oportunidades para mejorar el uso curricular. Cuando hablamos de un resumen, no estamos hablando de un resumen extenso de varias páginas, sino más bien un resumen ejecutivo, bien concreto, con ideas puntuales y las más importantes que nosotros tengamos. Una última parte que debe contener este documento, a manera de conclusiones y propuestas de mejora,
¿sí? Su criterio de la realización de este taller, de la realización de esta actividad como tal. Eh, ¿Cómo usted considera que ha sido de utilidad la herramienta, la inteligencia artificial, ¿sí? Y cómo la podría de pronto mejorar? Un criterio si es que usted recomendaría o no recomendaría el uso a sus colegas y qué aspectos pedagógicos deberían priorizarse al usar esta inteligencia artificial. Creo que por aquí alguien estaba. Ya. El formato de entrega. El trabajo debe ser presentado en un documento escrito de hasta 20 páginas. De pronto alguien me va a decir, 20 páginas de ese montón. No. La idea más bien aquí es que ustedes hagan capturas de pantalla de los prompts que han recibido, de las respuestas que han recibido, para no estar en el tema del copy-paste, transcribiendo todo lo más, sino más bien haciendo capturas de pantalla y ustedes hacen la explicación que crean conveniente acerca de esa captura de pantalla. Entonces, por eso más o menos le he puesto un límite de 20 hojas, sí, para que ustedes puedan colocar las diferentes imágenes. Ojo, es un límite de hasta 20 páginas. Si su trabajo tiene 8 páginas, 10 páginas, 12 páginas, es igual de válido, ¿sí? Lo que vamos a procurar es que no exceda de las 20 páginas, porque en realidad después sí se va a volver un poco complicado la revisión de su documento. Aquí nos está planteando que debe contener ejemplos concretos de las interacciones con la herramienta de la inteligencia artificial, su reflexión crítica sobre la aplicación, se valorará el uso del lenguaje técnico apropiado, el análisis profundo y la capacidad de reflexión crítica, que son los elementos, yo diría, más importantes sobre el trabajo que nosotros estamos haciendo. Por último, les ponemos aquí los criterios de evaluación que vamos a tener sobre el uso adecuado de la herramienta de inteligencia artificial, un 30%. ¿A qué se refiere esto del uso adecuado de la inteligencia artificial? ¿Se acuerdan que en la clase que tuvimos hace 2 días le pedíamos a la propia inteligencia artificial que nos ayude a diseñar los prompts de mejor manera, que nos dé redactando esos prompts adecuadamente? Entonces vamos a hacer ese mismo ejercicio de pedirle a la inteligencia artificial que nos mejore nuestras ideas, nuestras propuestas de prompt para obtener unos resultados de mejor calidad. Luego, el tema de cómo usted hace ese análisis y esa comparación sobre lo que le entrega la inteligencia artificial y cuáles eran sus expectativas, cuáles eran sus necesidades. Si se puede confrontar en que la inteligencia artificial no cometió errores, sí cometió errores, hay varios cambios que se necesitan realizar, qué sé yo, me tocó explicarle muchas cosas o pedirle muchos comandos para que pueda entregarme la información adecuada. Eso es lo que nosotros queremos saber, ¿no es cierto? También un texto que no nos alarguemos mucho, sino que también sean ideas concretas y puntuales. El 30%, la reflexión crítica y las conclusiones. Y por último, la claridad y estructura de su documento tendrá una validez del 10% en su calificación. Con esto lo que pretendemos es poder determinar que ustedes como docentes han logrado explorar las posibilidades y las limitaciones de la inteligencia artificial dentro del contexto educativo en el que nos desenvolvemos. Esta es la propuesta de trabajo, de actividad. No sé si es que algún compañero o alguna compañera tenga alguna pregunta sobre este tema, alguna inquietud, sino para poder pasar a ya ir comenzar a hacer algunos ejercicios prácticos sobre este tema. Si alguien desea intervenir, por favor, para que me Buenos ayude días. alzando la mano. Buenos días, disculpe. Sí, buenos días. Sí, me gustaría, vamos a poder acceder a este documento y a todos los documentos, pero a este en concreto para poder trabajar hoy. Sí, sí. Freddy, ya le envié al compañero Freddy para que me ayude distribuyéndoles a ustedes. No sé si Freddy me confirma si ya recibiste el documento.
Sí, estimado profe, está ya en el chat en el chat de aquí del Zoom, está ya el documento cargado. O si lo pueden descargar, por favor, está ahí en el chat. Y también le envié a la compañera Andrea para que también les envíen mediante algo otro medio de comunicación. Sí, Listo, muchas gracias, Freddy. Entonces, por favor, si me ayudan a confirmarlo del chat, sería buenazo saber si ya lo tienen ahí a la mano. No, Sí, en el Eh, chat ya está, yo ya pude bajar. Buenos días, compañeros. Sí, en el Patti, chat está. no va. le estoy enviando por WhatsApp, por favor, para que estén tanto. Igual, algunos les estoy enviando por WhatsApp. Le solicité también al señor decano para que les pueda enviar. A algunos que no los tengo en contacto. Listo, muchas gracias. El que dice actividad, ¿Algunos de Pablo, los que tengamos Compañeros, sobre la actividad? buenos días Sí, con todos. diga. Una vez terminado el trabajo, ¿a qué link o en dónde entregamos el documento? La idea es que Listo. avance. Freddy, por favor, ayúdenos con esa información. ya. En unos 5 minutitos, por favor, les voy a enviar un enlace para un equipo de Teams. Ahí, por favor, para que carguen esta actividad propuesta por el profesor Alejandro Silla y también el trabajo de producto final que justamente decían que es del sílabus, ¿sí? Y les comparto en 10 minutitos o en el receso les comparto, por favor, el link para que se unan al equipo de Teams, por favor. Sí, ¿Sí? buenos días. Gracias. Una consulta. Ahorita veo que me han mandado un link para la asistencia, pero al marcarlo ya no se puede marcar. Yo desde las 9 mandé mis buenos días, pero no vi ya el chat de la asistencia. ¿Ya no hay cómo marcar la asistencia o Dieguito, cómo? por favor, si le habilitamos un ratito por los profesores que necesitaron tarde, unos 5 minutos, por favor, enlace para que se registre nuevamente ya. Sí, Gracias. profe. Ya, ok. Listo. Listo, entonces ya les habilitamos ese enlace para que podamos registrarnos rápidamente. ¿Alguna otra inquietud que tengamos sobre este tema, sobre esta actividad? Sí. Recuerden que la idea es tratar de hacerlo lo más rápido, lo más ligero, la parte de del razonamiento, de la reflexión, que esa parte es en realidad ya la parte que a nosotros como docentes efectivamente es la que más nos interesa conocer de ustedes. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Se debe llenar el sílabo ¿en qué formato? Eh, yo no me entregaron a mí un formato desde la facultad. No sé si es que algún compañero o compañera de la facultad nos puede ayudar respondiendo esa pregunta. O de lo contrario, no trabajaríamos con un formato específico, más bien con las características que estamos pidiendo eh, dentro de las instrucciones ¿cómo se llama? Que se le está dando de la actividad. Si nos podrían facilitar el formato, fuera mucho Mm, mejor, porque con eso ya adelantamos trabajo sí, también. buenos días. El formato se fue entregado al señor director, al correo electrónico institucional. Entonces, tendríamos que difundirlo nuevamente aquí en el chat de Zoom para Bueno, que tengan acceso a todo. buenos Ya días. está, ya Buenos está días. Yo nuestro ayer nos les envié por enviaron. correo. Como siempre, nadie revisa. Ya nos enviaron al correo. Sí, ya nos enviaron al correo. Listo, entonces esa información también ya la tendríamos en el correo. Creo que con eso ya estaríamos con todos los documentos, el enlace que ya mismo nos van a hacer la entrega para que podamos subir estas actividades. Em, no sé si queda alguna otra idea pendiente por solucionar. perdón, ¿No? ¿cuánto tiempo exactamente va a ser esto? Freddy, ¿hasta qué fecha tendrían para poder hacer subir Bien, no estos sé si documentos? está bien este trabajo que usted le está proponiendo, por favor. 5 días laborables, sería desde mañana hasta el próximo Bueno, jueves. ¿Está bien? bueno, ¿Sí? Y Ahora la está present bien, y la porque present tenemos reuniones. ya les comparten el enlace, por favor, sí, en 2 minutitos. Y el trabajo final, pues como ustedes saben, deben presentar
Estaba programado que se entrega hasta el 3 de, permítame un ratito, por favor, hasta el 24 de septiembre. Entonces creo que estamos en que todas las actividades se pueden presentar en las fechas propuestas. ¿Sí? Eso, profesor. Ya. Gracias. Entonces, quedaremos con esos términos. Yo les sí les iría agradeciendo que no dejemos como subir esta actividad hasta el último. Les garantizo que utilizando la herramienta de inteligencia artificial, de hecho, ahora entre las 10 de la mañana a 12 del día que vamos a tener este taller en donde muchos de ustedes ya lo van a poder terminar o por lo menos tener el 80% o más de este trabajo, ¿sí? Para que, porque recuerden que también hay que revisarlos, ¿no es cierto? Y entonces, cuando se acumulan todos los trabajos a última hora, revisarlos es un poco más complicado que si es que se los va revisando poco a poco para poder tener una mejor, un criterio de evaluación y poder hacer una retroalimentación mucho más efectiva sobre el trabajo que ustedes han realizado. Entonces, les pediría de favor que traten de irlo subiendo lo más rápido posible que esté dentro de sus actividades. Bien, vamos a continuar entonces con esto si es que no hay ninguna otra inquietud. Nos vamos a Alberto, compartir perdón, un... disculpe que le interrumpa. Sí, hay una Claro, duda. Me están preguntando si el trabajo es grupal o individual. individual. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bien, vamos a ir haciendo un breve repaso de lo que nosotros vimos el día anterior. Les habíamos comentado que yo puedo utilizar la inteligencia artificial. Voy a ampliar esto un poquito más. Creo que ahí sí se ve claramente, ¿no es cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, Ya, muchas sí gracias. se observa. Entonces, yo les había dicho que el tema de los prompts a veces es complicado redactarlos porque hay varia información que hay que redactarlos con una estructura específica, que hay que redactarlos de una manera, de otra forma, etcétera, etcétera. Y entonces yo les había planteado de que precisamente la inteligencia artificial, al ser ellos mismos los que realizan todo esto, ellos mismos están en la capacidad de ayudarnos con la generación de los propios prompts. Entonces yo había generado un chat, ¿sí? Separado para poder pedirle, yo le había planteado desde un inicio que yo necesitaba un experto en ingeniería de prompts, ¿sí? La máquina me había respondido, bueno, ya me conoce con quién está trabajando, me dice, hola Alberto, soy un ingeniero en prompts, y entonces yo le pedí que requiera hacer un prompt para realizar una planificación de la asignatura Taller de Proyectos Arquitectónicos 2. Los estudiantes están cursando cuarto semestre, les estuve dando una serie de información adicional, le di cuáles eran los temas mínimos o los contenidos mínimos que se debían realizar. Le expliqué que la materia o la asignatura se realizaban en 16 semanas, la última semana era para evaluaciones, la asignatura en su mayor parte es práctica, le puse como un comentario extra y le pedía que cuál sería su propuesta de prompt. Entonces, la máquina me generó un prompt bastante interesante, en donde ya me da mejor estructurado todo lo que yo quería pedirle, e incluso me añadió algunas ideas de cosas que otras personas generalmente piden para cuando hacen similares prompts, y entonces, bajo su conocimiento, lo perfeccionó de alguna manera. Sin embargo, una vez que ejecutamos este prompt, revisamos que hacía falta alguna información o no se, o no, o necesitábamos que se mejore esa presentación, y le planteamos a ese mismo generador de prompts que nos completara ese prompt anterior, incluyendo una planificación en 4 unidades, cada unidad dura 4 semanas, y que se requería establecer los contenidos de actividades, metodologías, criterios e instrumentos de evaluación, eh,
y que se debe mostrar en una tabla. Entonces ahí nos generó, miren, un prompt ya mucho más específico, ¿sí? Con otros elementos, ¿verdad? Y ya nos estaba diciendo que para cada unidad hay que establecer los contenidos, las actividades, las metodologías, los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera, de cosas. Entonces, este prompt ya resulta algo útil porque yo simplemente puedo abrir un nuevo chat en cualquiera de las herramientas y puedo pegarle. Aquí, ¿qué debería cambiar yo? Por ejemplo, ahora voy a hacer una práctica, ya no voy a hacer con la misma asignatura que escogimos el día de ayer. Hoy día voy a utilizar una asignatura que encontré que dice aquí, Teoría y Crítica de la Arquitectura 1. Entonces yo me voy a venir aquí y le voy a poner que le cambio el nombre de la asignatura. Esta es una asignatura de tercer semestre y los contenidos mínimos ya son diferentes. Entonces también voy a copiar estos contenidos mínimos. Los siguientes contenidos mínimos. Entonces, por aquí tengo los contenidos mínimos y los cambio. Entonces, con esa información, el resto lo dejo igual porque en realidad la planificación es similar y ya tendría o me estaría trabajando una planificación en 4 semanas que me permita mejorar. Vamos a darle un poco de tiempo a la máquina para que me genere este proceso. Pues miren, ya me está generando por semanas, ¿sí? Me ha dado los temas que yo debería tratar dentro de la unidad 1, introducción y contexto histórico. Me plantea que en la semana 1 debería trabajar la introducción a la teoría crítica de la arquitectura, el contexto histórico del siglo XX y desenvolvimiento de la arquitectura, la ciudad y el territorio, el eclecticismo historicista. Aquí sí ya viene el experto, el que conoce la materia, en ver si efectivamente todos estos temas propuestos para la semana 1, yo diría aquí valoramos dos cosas. Uno, estos temas son correctos, son adecuados, tienen una secuencia lógica, sirven para la información o para la formación del estudiante. Entonces, ese es un tema que nosotros como docentes tenemos que resolverlo, ya no resuelve la máquina. Probablemente yo no conozco sobre esta asignatura, tal vez lo que yo vaya a decir es una barbaridad, pero a manera de ejemplo nada más, yo puedo decir que este tema del eclecticismo historicista no es un tema importante para tratarlo y a lo mejor yo decido que ese tema o ese subtema, más bien dicho, no tomarlo en cuenta o cambiarlo por otro tema que considere que tiene un poco más o más relevancia que el que nos está planteando la... recordemos que los temas también tenemos que nosotros irlos adaptando a las condiciones y necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, porque también puede ser que, eh, vuelvo a repetir como ejemplo nada más, este tema del eclecticismo sí sea un tema muy importante a nivel general, pero que en la práctica de nuestro medio no sea un tema muy relevante, entonces también tenemos que valorar ese accionar. ¿Sí? Esas son las partes, ya parte del análisis que hacemos nosotros como docentes de lo que la máquina o la herramienta como tal nos dice. Diego, por favor.
Sí, buenos días. No sé si será posible nuevamente repetir un poquito el ejemplo, cómo salió en el cuadro, porque ya me perdí. No sé si alguien más tiene dudas, pero yo estoy un poco perdido en cómo salió este cuadro y cómo se comenzó a llenar en la tabla. Ya, perfecto. Ya, vamos entonces a hacer una repetición rapidísima. Yo les había dicho que yo trabajo de dos formas. Yo no soy un ingeniero en prompts, ¿sí? La inteligencia artificial tiene una característica bien importante, es que la inteligencia artificial entiende el lenguaje natural. ¿Cuál es el lenguaje natural? La forma como yo me expreso, como yo hablo. Pero efectivamente, para que la inteligencia artificial tenga una mejor respuesta y una respuesta un poco más organizada, es importante que el prompt también sea un texto bastante organizado, porque es igualito que las instrucciones que nosotros damos. Si nosotros damos instrucciones claras y precisas, las respuestas y la ejecución es clara y precisa. De lo contrario, si hacemos instrucciones confusas, la respuesta va a ser confusa. Entonces yo creo un chat en GPT o en cualquiera de las inteligencias artificiales y yo le digo a él que actúe o que se ponga como un experto en ingeniería de prompts. Entonces a este experto de ingeniería de prompts yo le escribo en mis palabras, o sea, se dice coloquialmente en palabras morochas, tal cual como uno habla o redacta. Incluso esta es una maravilla porque como ustedes ven en lo que yo estoy escribiendo, tengo algunos errores de digitación, faltas de ortografía, etcétera, etcétera, de cosas que a veces por el apuro, la rapidez, la incomodidad de los teclados, etcétera, etcétera, de cosas pasa. Y entonces yo le doy las instrucciones generales, tal cual como yo me entiendo. Y lo que hace este generador de prompts o este asistente de prompts es crearme un prompt ya más organizado como tal. El día antes de ayer, nosotros ejecutamos este prompt y cuando nos arrojó el resultado, observamos algunas cosas que nos hacía falta de información y entonces le pedimos que nos complete ese prompt, el prompt anterior, con una planificación para 4 unidades, bueno, y especificamos todos estos elementos que ustedes ven. Y también le pedimos que nos presente en una tabla, porque la vez anterior nos presentó en un texto entero. Entonces era un poquito complicado de leer. Con esto nos generó un prompt ya más detallado, ¿sí? En el cual lo que el día de hoy hice fue cambiarle el nombre de la asignatura, que aquí se encuentra, le cambiamos ese nombre, le cambiamos también los contenidos mínimos, ¿sí? Entonces esta parte también le cambiamos y lo reemplazamos por una asignatura que se llama Teoría Crítica de la Arquitectura 1. Entonces, con esa información, creé un chat nuevo, ¿sí? Y le coloqué ese prompt. Ya este es el prompt, llamémoslo así, entre comillas, profesional, ¿no? Hecho por la propia inteligencia artificial, ya bien organizadito, bien chévere, con cosas más interesantes, ¿sí? Este, aquí están los contenidos mínimos y todo. Entonces, le dimos que funcione y nos comenzó a crear esta tabla con sus contenidos principales, actividades de aprendizaje, la metodología, los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación. ¿Sí? No sé si hasta ahí ya le quedó más claro el tema, compañero. Sí, sí, muchas gracias, profesor. Perfecto. Entonces, miren, aquí ya me pone que esta es la unidad 1, semana 2, semana 3, semana 4 de la unidad 1, la unidad 2, los cambios y así mismo separado por semanas. ¿Verdad? Y así vamos a observar que tenemos las 4 semanas de trabajo. Y en la semana final, la evaluación final del curso, examen sobre la teoría y crítica de la arquitectura del siglo, etcétera, etcétera. Tal cual como nosotros le pedimos. ¿Ya?
Entonces, nosotros con esta información, ¿qué tenemos que hacer? El peor error que podemos cometer es coger esta información y tomarla como cierto al 100%. Entonces, aquí es lo que yo les explicaba, que debemos de ahí sí comenzar semana por semana a ver los temas que nos está planteando y poder hacer el análisis si estos temas corresponden lo que, a la asignatura, a lo que yo como docente tengo trazado, tengo pensado dar, si es que corresponde a las necesidades de mis estudiantes, si es que corresponde a las necesidades del medio en el que se están desenvolviendo, o de lo contrario, si es que se puede hacer cambios, mejorar o proponer algún otro elemento, ¿no es cierto? Entonces, no sé si alguien, como a manera de ejemplo, me puede dar una idea para decirle que en vez del eclecticismo historicista, ¿qué podemos pedirle que nos cambie? Entonces, yo le puedo poner algo así que necesito cambiar en la unidad uno, en la semana uno. eh, Ojo, siempre menciono, ¿no? Es simplemente un ejemplo. De pronto alguien me va a decir, no, ¿cómo va a cambiar eso? Es imposible. Simplemente a manera de ejemplo, porque yo no domino esta asignatura. Eh, y no sé qué otro tema podemos ponerle ahí que podríamos cambiar en vez de este tema del eclecticismo. No sé si alguien me ayuda. Le voy a poner, no sé, me voy a inventar, por el movimiento arquitectónico del siglo XX. Vamos a ver qué nos, qué nos dice la inteligencia artificial o qué nos propone, ¿no? Verán que ahorita por ejemplo, les estoy proponiendo algo que probablemente es ilógico. Vamos a ver qué nos dice. Entonces, fíjense en que ya me hizo otra propuesta, ¿sí? Y vamos a revisar o compararla con la primera. Acogió el cambio que le hice, el resto de elementos creo que no los ha modificado en su mayor criterio. Bien, entonces de esa forma nosotros podríamos ir cambiando, modificando, haciéndole las aclaraciones que crea pertinente. Y luego, entonces ya nos queda por el tema de las actividades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir desarrollando estas actividades? Entonces, me propone lectura de textos introductorios. Entonces, yo le voy a pedir, ¿me puedes recomendar para la unidad uno, semana uno, textos introductorios? Textos introductorios que sean agradables y motivadoras para los estudiantes. Y vamos a ver qué es lo que nos responde la inteligencia artificial. Ahora, de pronto ya
como usted como docente ya tiene esos textos definidos, entonces ya no necesita hacer esta averiguación, ¿no es cierto? Yo lo estoy poniendo porque como no conozco, o de pronto no estoy seguro, o tengo curiosidad por ver si es que existen algún texto diferente a los que yo conozco, y entonces aquí ya me da algunas opciones que ustedes son los que pueden valorar o no la utilización de esto. Entonces, miren, de esta forma, como ustedes ven, incluso nos dan un breve resumen de los textos. A más de, o solamente, a más de poner lectura de textos introductorios, yo aquí en este apartado puedo ya poner, incluir los títulos de estos textos que me está poniendo o que me está planteando la inteligencia artificial o los que ustedes conocen, ¿cierto? Entonces ya estamos ampliando, mejorando esta información. Eh, Voy a trabajar sobre este análisis comparativo de diferentes estilos arquitectónicos de la época y yo le voy a plantear que me escriba, por ejemplo, miren aquí sobre los textos, eh, me entrega estos textos, ya yo me imagino que son textos bastante de importancia, ¿sí? Que podemos irlos utilizando. Incluso, por ejemplo, yo puedo utilizar esta información antes de irnos a la otra parte y voy a utilizar la herramienta Perplexity y le voy a decir que si puede, si puede hacer un resumen de los elementos más relevantes de los siguientes libros y adjuntar un enlace. Buenos días, compañero. Disculpe, haciendo el ejemplo, no se ve, solo está en la de ChatGPT. Ya, perfecto, ya le comparto la pantalla. Deme un segundo, muchas gracias. Sí, sí, es que compartí. Vamos a parar esto y nos vamos a compartir pantalla completa. Sí, lo que pasa es que en el Perplexity, incluso Perplexity mismo recomienda que es preferible trabajar con Google Chrome. Em, Personalmente a mí no me gusta mucho Google Chrome, prefiero trabajar con Mozilla. Entonces por eso es lo que me estaba cambiando. Pero obvio, si es que la propia aplicación te dice preferible trabaja con tal, es mejor ir allá, ¿no? Entonces lo que hice es aquí pegarle los títulos, más bien dicho, escribir que si puede hacer un resumen de los elementos más relevantes, voy a ampliarle un poquito para que puedan ver mejor, más relevantes de los siguientes libros y adjuntar un enlace al libro. Entonces, le pego aquí, le damos un siguiente y esperamos a que nos conteste. Vamos a... Un segundo, vamos a... Se quedó.
Perdón, Alberto, ¿esta aplicación que estamos haciendo es una parte de ChatGPT o es otra IA? Entonces, Perplexity en realidad utiliza ChatGPT como su base, pero lo que me gusta de Perplexity es que Perplexity sí te da los enlaces o fuentes, referencias bibliográficas que yo diría en su 80% son válidas, son correctas. En cambio, ChatGPT tiene un problema con el tema de las referencias bibliográficas que no, ¿cómo se llama? Sí tiene ahí unas deficiencias medias graves. Una consulta, ¿y este programa se lo utiliza gratuitamente o es de pago? Sí, Perplexity también es todas las herramientas que nosotros vamos a ver son de uso gratuito. Obviamente, como ustedes saben, dentro de las limitaciones de uso gratuito, a veces es el tiempo de respuesta. Por ejemplo, aquí ahorita yo me imagino que el servidor de Perplexity está muy saturado, muy ocupado, que no me permite hacer la consulta, que son las cosas que no pasan cuando tenemos algún acceso pagado, ¿no? Que mira, no me deja, aunque no sé por qué no me está dejando. Bueno, vamos a pedirle a Gemini en todo caso, que es otra herramienta de Google que también es de pago, perdón, o sea, es gratuita, pero también tiene su parte de pago. Y a él le vamos a preguntar. Y entonces, miren que leer los resúmenes, ¿sí? Le podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuáles serían las preguntas guías de cada libro? Puedes hacer 5 por libro. Vamos a... Entonces, ya me queda chévere porque miren, ya incluso al estudiante cuando le pido que lea el libro, le pido que lea un documento o algo por el estilo, yo ya tendría cuáles son las preguntas o los elementos más importantes que debe fijarse el estudiante dentro de ese elemento. Y ustedes pueden ir completando sus, uh, sus recursos de aprendizaje con todas estas preguntas, ¿no? Entonces, miren, por cada uno de los libros me sacó un resumen, un fragmento importante, por qué leerlo, ¿sí? La motivación de por qué y las preguntas que deberían hacer alrededor de estos temas. Diego, por favor. Sí, para esto no hay que cargar previamente información sobre las lecturas o algo, o sea, tiene en su base de datos todas Estos libros. estos libros. Generalmente, sí, si es que yo entiendo que si ChatGPT los recomendó, es porque son libros que podemos encontrarlos en línea, Ya, ¿ya? Entonces, si es que no estuvieran en línea, yo entendería que muy difícilmente ChatGPT nos lo iba a ¿cómo se poder. llama? A recomendar. mm, Entonces, por eso es lo que se conoce. Entonces, por tanto, las inteligencias artificiales las tienen. Recordemos que las inteligencias artificiales que no son de pago trabajan con la información que estaba en línea hasta el año 2021. Las que son con pago trabajan ya con la información un poco más actualizada. Eh, María Luisa, por favor. Alberto, empezaste a trabajar con ChatGPT entregando una información. Luego te cambiaste a la otra aplicación y no sé si estábamos manejando la misma información y luego en Gemini. La pregunta es, como son parte de ChatGPT, esta inteligencia entiende qué es la secuencia de lo que estoy preguntando o hay que hacer nueva pregunta?
Ya. A ver, ¿cuál es la idea de trabajar con cada inteligencia artificial? Es que cada inteligencia artificial te va a abordar los temas de diferente manera, ¿sí? Es como que le preguntamos, le hacemos la misma pregunta a tres personas diferentes. Entonces, eso nos ayuda como un poco como para diversificar las ideas, ¿sí? Poder fusionar, justo es lo que yo quería hacer ahorita a manera de ejemplo. eh, a ver si es que ya Gemini me ayuda. Que digo, Perplexity ya nos, nos ayuda trabajando. Y entonces, ¿cómo se llama? Espera, me perdí. Acá está, aquí. Este de acá. Este es Gemini. Se me confundió entre pestañas, perdón. Y entonces, la idea es que cada una de estas inteligencias nos puede aportar desde diferentes puntos de cómo esa inteligencia artificial lo conoce o lo entiende. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos sacar nuestras conclusiones. Em, Perplexity por el momento no me está dejando trabajar. Voy a ponerle acá en Copilot, que es otra herramienta muy similar. Voy a borrar estos chats que tenía. Y me voy a asegurar de que se puede hacer un resumen de los elementos más relevantes de los libros. Pues, entonces vamos a darle clic aquí en Copilot y veamos Copilot qué es lo que nos entrega. Las diferencias, cómo lo entienden y por eso es lo que eh, yo diría, no debemos casarnos con una sola herramienta, ¿no? Sino que ir buscando cuáles de estas herramientas son las que mejor nos entregan información o a veces mezclando, fusionando. Entonces, miren, acá hizo un resumen un poquito por punto. Le voy a preguntar si puede hacer 5 preguntas guías de cada libro y veamos, a ver, entre las preguntas libras que nos hizo el uno y el otro, cuáles son mejores. Vámonos por aquí, Gemini. Entonces, miren, si comparamos así brevemente el primer libro que teníamos por acá, para Gemini, la pregunta es, ¿cómo concibe Collas y a Nueva York como un manifiesto de modernidad? Y acá me dice, este libro escrito por el arquitecto holandés Collas ofrece una perspectiva fascinante sobre el desarrollo arquitectónico urbano. Combina la historia. Entonces, miren cómo nos dan diferentes cosas o diferentes elementos el uno y el otro. Y aquí es donde nosotros tenemos que decidir qué es lo más importante y lo más relevante. ¿Ya? Nos dan ideas, incluso a mí generalmente planteando esto, me nacen nuevas ideas de, entonces esto es de lo que voy a preguntar, esto es lo que voy a cambiar. Diego, Sí, o sea, lo que yo quería preguntar era si es que hay o dentro de ChatGPT, al preguntarle cuál es la mejor herramienta para poder utilizar en el desarrollo de la arquitectura, nos pasará este programa o el otro, porque sabe que tiene más herramientas o mejor criterio, no sé si eso es posible, porque como veo que vamos cambiando de páginas, ¿no será que hay alguna que está como más direccionada para la arquitectura o no? ya. Mm, Así en como encontrar una que sea específica para una materia como tal, no, sí debe existir, pero yo siempre les recomiendo que veamos también otras opciones, o sea, como les digo, no solamente tomemos siempre lo que dice a una herramienta, porque recuerden que la inteligencia artificial, lo que les decía antes de ayer, está alimentada por la información que encuentra en la red. Y ustedes saben que en la red no toda la información que existe ahí es una información
correcta o adecuada. Entonces, por eso es lo que el criterio o lo que nos presente ¿cómo se llama? Una inteligencia artificial, ¿sí? Preguntándole lo mismo, suelen ser diferentes propuestas, incluso en ocasiones. Miren, por ejemplo, le voy a preguntar exactamente esto, lo primero que le preguntamos a ChatGPT, que genere lo mismo, y vamos a ver que incluso me va a plantear seguramente algunos temas diferentes. Vámonos con Gemini. A Gemini le voy a decir una nueva conversación. Entonces, miren, vean. Gemini me plantea la introducción a la historia de la arquitectura. Él plantea como segundo elemento el eclecticismo, la escuela de Chicago. Y para Gemini es importante ver el funcionalismo, vanguardias pictóricas y arquitectónicas. Ya ahí en esta materia, ¿qué es mejor? ¿Esto que me está planteando Gemini o lo que me está planteando ChatGPT? Es ahí sí a decir el experto. ¿Sí? Entonces, vean, por eso es la importancia de pronto utilizar diferentes herramientas. De comparar. Por curiosidad, preguntémosle a Copilot también lo mismo y analicemos en la primera semana a ver qué nos dice. Antecedentes del contexto, el eclecticismo en la escuela de algo muy, miren, Copilot de la primera semana por lo menos responde algo muy similar a lo de Gemini. Entonces, ese es el tema de poder ir utilizando. Y preguntémosle por curiosidad, ¿qué herramientas de IA se recomienda para la enseñanza de arquitectura? Cuando habla de arquitectura en general, se podría poner una materia en específico, ¿sí? Entonces, generadores de imágenes, Salón Flyer, plataformas con estos de acá, plataformas de realidad virtual aumentada. Entonces, miren, son una serie de datos informativos. Lo que veíamos de ese día que estábamos conversando con ustedes, en la plataforma BIM, también coincide que sí es adecuada para arquitectura. Veamos qué nos dice ChatGPT al respecto. Miren, él ya nos plantea desde otro punto de vista, desde el diseño generativo. Como ustedes ven, son, ¿cómo se llama? Plataformas completamente diferentes a las que nos estaba planteando en este caso Gemini. ¿Sí? Entonces, miren cómo nos dan esa información. Esa es la parte que nosotros tenemos que interactuar con la inteligencia artificial, ir viendo de pronto esto no me convence lo que está diciendo, voy a ver qué dice la otra inteligencia artificial, complemento con lo uno, con lo otro y voy mejorando. No sé si con eso logré responder las inquietudes que tenían sobre eso. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces continuemos con lo que estamos haciendo. Ya logramos encontrar una serie de lecturas que pueden ser interesantes. Nosotros decidimos si cogemos todas, si cogemos una parte. Le hemos preguntado que nos haga unas preguntas guías para poder determinar lo que han leído los estudiantes. Sí. Eh, Incluso nos dice que una forma de evaluar con la metodología va a ser una exposición dialogada. Los criterios de evaluación sería la participación en discusiones.
¿sí? Y la participación activa en clases. Entonces, de pronto yo, la participación en discusiones, ¿y cómo puedo evaluar la participación en discusiones para evaluar a todos mis estudiantes de la misma forma, de la misma manera, sin caer en subjetividades? Entonces, probablemente yo le puedo plantear que me ayude creando una rúbrica para evaluar las participaciones en... para evaluar la participación en discusiones. Y aquí le digo probablemente que esta rúbrica debe tener 5 criterios para no hacer una rúbrica muy grande, muy extensa, y 3 indicadores. Entonces, rápidamente tengo ya mi rúbrica, se demora unos cuantos minutos, segundos, y ya puedo ir generando las herramientas. Bien, entonces ya tengo aquí mi rúbrica. Excelente, 3 puntos, adecuado, 2 puntos, insuficiente, 1 punto. Vamos a ver la contribución al debate, la claridad y coherencia, la capacidad crítica y reflexiva, escucha y respeto a los demás, uso de ejemplos y referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo voy generando semana a semana, actividad sobre actividad, le voy preguntando y voy complementando o voy haciendo este tema. Voy a hacer otro ejemplo con el análisis comparativo de los diferentes estilos arquitectónicos. Permítame un segundo que me dice que se está terminando la batería. Hasta conectarla. Entonces, le vuelvo a decir que en la unidad 1, semana 1, existe la actividad de análisis comparativo de la época. Y le voy a preguntar, en mi caso, cuáles son los aspectos a tomar en cuenta o los más relevantes y cómo se debería perdón, y cómo se debería realizar esta actividad. Entonces, miren, incluso le voy a plantear que me haga una planificación de cómo debería llevar esta actividad, tomando en cuenta que tengo, me voy a inventar 30 estudiantes y un tiempo de 120 minutos. Entonces, veamos a ver qué es lo que me plantea. Entonces, la idea es que la inteligencia artificial no solamente me diga cuál es la actividad, sino que también me ayude tratando de interpretar o darme una idea de cómo debería desarrollarla, ¿sí? Entonces, aspectos claves me dice, miren, características formales y estéticas, funcionalidad y uso del espacio, contexto histórico-cultural, innovaciones tecnológicas, impacto y legado de este tema. Desarrollo de la actividad. Me plantea la división del grupo y asignación de estilos, 20 minutos. Divide a los 30 estudiantes en 6 grupos de 5 personas. A cada grupo se le asigna un estilo arquitectónico. Aquí nos dan los estilos, ¿sí?
Entrega a cada grupo un conjunto de recursos, imágenes, descripciones y referencias sobre su estilo asignado. Cada grupo debe analizar los aspectos mencionados en relación con su estilo, es decir, estos que están por aquí arriba planteados como elementos principales, ¿sí? Los grupos preparan una breve exposición comparativa entre los aspectos formales, funcionales y el contexto histórico. Miren, ya nos plantea exactamente qué debe tomarse en cuenta y se puede asignar un moderador o portavoz, ¿ya? Entonces, claro, aquí el docente es el que va decidiendo si esto corresponde, si está mucho tiempo, menos tiempo, más tiempo, etcétera, etcétera. La presentación y discurso del grupo, cómo va a ser la participación y al final de las presentaciones se hace unos 15 minutos con estos temas que están planteando. ¿Ya? En este caso, ChatGPT me recomienda que en los grupos se asignen roles, se fomente el uso de recursos visuales y se tome mucho en cuenta el tema de el tiempo estricto. Entonces, vean cómo ya me dejó una idea bien clara de cómo debo proceder, en este caso con este análisis comparativo de los diferentes estilos arquitectónicos. No sé qué les va pareciendo el uso de esta herramienta así con estos elementos. Por ahí me gustaría escuchar algunas opiniones. Yo creo que está, o sea, es sumamente interesante. Es también, claro, comenzar a utilizar todo esto es un reto porque obviamente no estamos tan acostumbrados y creo que el implementarlo dentro de nuestro proceso de enseñanza va a ser completamente beneficioso. Ahora sí es muchísima información y ya es como que toca procesarla un poco. A veces ya pienso que me cortocircuiteo nomás de pensar en todo lo que hay que hacer, pero me parece que obviamente tenemos que abordar siempre las tecnologías, los avances y utilizarlos en beneficio de nuestro trabajo, como lo estamos viendo acá, ¿no? O sea, no, esto es lo que también quisiera recalcar, que el utilizar estas herramientas con criterio y con cuidado, lo que nos van a llevar es a un mejor resultado. Y no como muchos dicen que, ah, no, ChatGPT ya te está haciendo todo. No, o sea, en verdad aquí vemos que el proceso nos ayuda, pero quienes tenemos que revisarlo y contrastarlo somos nosotros. Y dentro de eso, pues yo creo que es una herramienta que nos ayuda muchísimo. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Yo una preguntita, Alberto. Encantado. Como vemos, estas herramientas están accesibles a todo nivel y cuando mandamos un trabajo a los estudiantes, usualmente utilizan eso, copia-pega. ¿Cómo nosotros podemos evaluar o identificar a un estudiante, tomando en cuenta que son 40, 36 estudiantes? Ya, muy buena pregunta. A ver, negarnos la existencia de la inteligencia artificial sería nosotros mismos cerrar los ojos o como sabían decir mi abuela, intentar tapar el sol con un dedo. Existe, los alumnos como usted mismo dice, que tienen el acceso, todo el mundo tenemos acceso a ellos. Entonces, en vez de hacer la inteligencia artificial un enemigo de la educación, debemos traerlo para este lado, para nosotros ayudarnos. Voy a tomar un poco ejemplo la actividad que yo les estoy planteando a ustedes para ¿cómo se llama? Para la evidencia de su participación aquí en este taller. Si ustedes se fijan en esta actividad, voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Si ustedes se fijan en esta actividad, lo que se valora más allá del uso de la herramienta, si en este caso, se valora el tema de cómo el ser humano está ocupando la herramienta, más allá de lo que la herramienta puede aportarnos. Valoramos el tema del razonamiento y de la comparación, entonces, cómo
el estudiante no toma como cierto solamente lo que nos dice la inteligencia artificial, sino que lo compara y lo contrasta con información real, que es uno de los elementos importantes. Cuando yo hago este ejercicio con mis estudiantes, yo les digo, ya listo, o sea, yo mismo les invito, vayan, utilicen la inteligencia artificial. Pero ustedes tienen que contrastarme y detectarme, por ejemplo, de lo que dice la inteligencia artificial, qué cosas son ciertas, son verídicas, válidas, y lógicamente, quiénes la confirman, qué autores, qué libros, qué documentos, y qué elementos son irrelevantes o no son confiables, ¿sí? Y por qué elemento debería cambiarse. Entonces, por poner el ejemplo que nosotros teníamos acá, el eclecticismo, según ChatGPT, lo ponía como un tercer tema y tenía un tema intermedio, no me acuerdo muy bien cuál era, mientras que Gemini nos ponía como el eclecticismo como un segundo tema. Entonces, ahí viene, a ver, entonces ahora discuta usted por qué la importancia de que se vea como un tema en segundo lugar o después del otro tema. Entonces, ese forzar al estudiante, a que el estudiante razone de sus explicaciones, entienda y pueda explicar, es la parte que ChatGPT o ninguna inteligencia artificial le va a dar haciendo. Y entonces, la forma como nosotros evaluamos no tiene que ser en función de que nos entregue el documento y listo, sino más bien dicho, de cómo el estudiante puede defender ese documento, puede explicar ese documento o puede transformar a la práctica el documento, que es la otra forma. En el caso de las asignaturas que yo dicto, que son de programación, ¿sí? Y de microcontroladores, ya, entonces vámonos a la práctica, veamos cómo resuelve, haga la práctica y ahora sí compáreme con lo que usted me escribió, con lo que usted me puso en el texto, en el documento. Y la otra es, que para mí creo que es la mejor, ¿cómo podemos mejorar lo que usted hizo? ¿Cómo lo que usted está planteando en su texto se evidencia en la vida real? Deme ejemplos. ¿Cómo esto que usted me está diciendo lo podemos mejorar? Entonces, cuando el estudiante, considero yo eso, cuando el estudiante ha interiorizado el tema, ha comprendido, lo ha investigado, efectivamente está en capacidad de proponer ideas, de proponer respuestas, de proponer soluciones, que es a lo que nosotros como academia debemos llegar, ¿no es cierto? A proponer soluciones en base a lo que la educación tradicional, por ponerla de alguna forma, yo quiero mucho la educación tradicional, o sea, no puedo renegar de la forma como me educaron a mí. He comprendido que en el tiempo hay que irla cambiando, hay que irla mejorando, hay que irla desarrollando y evolucionando como todo, pero yo la educación tradicional no lo veo como un cuco, sino más bien dicho como una base, un potencial que nosotros tenemos para entender el mundo actualmente. Pero eso también me permite que antes nos interesaba que nos sepamos los contenidos de memoria, que sepamos no explicar las cosas, sino repetir las cosas. Y entonces, claro, si mantenemos ese mismo esquema, eh, ChatGPT nos gana o la inteligencia artificial nos gana la partida a los docentes. Si transformamos a una educación crítica, propositiva, que proponga soluciones, ¿sí? La inteligencia artificial se convierte en un aliado que lo tenemos al lado y que nos ayuda a potenciar bastantísimo ese proceso. Ahí viene una tarea bien fuerte, que es desde la educación inicial hasta el día que nosotros nos moramos. Los valores, la ética, el uso adecuado de las herramientas. Acordémonos que la inteligencia artificial es una herramienta. ¿Sí? Yo sé decir, por ejemplo, un asadón. El asadón es una herramienta. Y con el asadón yo puedo construir y puedo labrar el terreno y puedo sembrar y puedo hacer unas maravillas de cosas y me permite esa herramienta ayudar a alimentar a un montón de personas. Pero también el asadón mal utilizado me permite hacer daño a la gente. Entonces la herramienta no es la culpable, sino más bien es la concepción de cómo nosotros utilicemos cada una de estas herramientas y si le hacemos y le insistimos al estudiante, yo al estudiante
les repito mucho. Como ustedes me han visto que hay ciertas cosas que yo les repito a ustedes 2, 3, 4 veces, algunos hasta ya probablemente ya se cansan, pero yo les repito mucho, ¿no? La inteligencia artificial debe servir para esto, debe servir para esto. No la utilices para copiar, pegar porque te estás haciendo daño, no estás aprendiendo, no te va a permitir desarrollarte. Y entonces poco a poco también el estudiante va interiorizando esas ideas. No sé si con eso ayudé a aclarar en algo este tema. Sí, muchas gracias. Mucho, mucho. ¿Alguna otra persona, algún otro compañero o compañera, tal vez? ¿No? Bien. Entonces, como decía el compañero, es un montón de información que tenemos, hay que procesarla. Probablemente algunos ya tenemos una experiencia, conocemos, sabemos manejar de mejor manera la inteligencia artificial. Mm, Yo sé decir, siempre aprendemos algo nuevo, eh, siempre nos damos cuenta de cómo utilizar mejor alguna cosa, o también aprendemos a no hacer las cosas mal que hacen las otras personas, ¿no es cierto? Siempre el aprendizaje es un proceso que no se interrumpe, siempre está ahí presente y es importante que nosotros, como les digo, no cojamos a la inteligencia artificial como un enemigo, sino más bien controlémosla nosotros como docentes para que el estudiante la utilice de forma adecuada. Y ustedes ven que la propia inteligencia artificial te plantea actividades que permite que el estudiante no dependa solo de la inteligencia artificial, sino que esté obligado a salir de esto, que discuta con, que trabaje participativamente, que trabaje colaborativamente. Entonces, tenemos que hacer. Ahí yo diría el mensaje más importante. No permitamos nosotros mismos, y menos aún a nuestros estudiantes, que nos convirtamos en seres dependientes de la máquina, seres dependientes de la inteligencia artificial. Eh, Debemos utilizarla de forma razonada, de forma pensada, de forma con un propósito útil, ¿verdad? Porque el día que nosotros, o el uso excesivo de la inteligencia artificial, el depender de la inteligencia artificial, también tiene la parte complicada que es que te va quitando o reduciendo habilidades propias. Y entonces a veces, y he visto casos, que hasta para escribir una pequeña carta de contestación de algo, acudimos a la inteligencia artificial. Y entonces nos estamos negando a nosotros mismos como seres humanos la posibilidad de hacer tareas que sí estamos en la capacidad de hacer. También hay veces que como estamos con un montón de cosas, 20 cosas a la vez, demorarme escribiendo una carta media hora cuando la inteligencia artificial me lo puede dar haciendo en 2 minutos, sí, qué alegría, que es una herramienta excelente. María Luisa, por favor. Ya, justamente a eso me refería, que como hay esta facilidad de estas herramientas, los estudiantes por una simple cosa contestan, bueno, no es que contestan, sino repiten monótonamente lo que pasó ahí. Entonces, mi angustia es cómo controlar, cómo detecto, o sea, porque en alguno de mis casos, por ejemplo, detecto a algún niño que es algo repetitivo y le empiezo a hacer razonar y entonces, bueno, ya, pero son 36, 40 estudiantes. O sea, eso es lo que yo quiero entender. ¿Cómo hacer llegar a los estudiantes para que inmediatamente van y revisan esta herramienta? Bajo la discusión, bajo la propia educación, bajo el mismo elemento este de discutir tanto con los docentes mismo, con los estudiantes, eh, la importancia de cómo se debe utilizar la inteligencia artificial. Miren, muchos de los estudiantes, al igual que muchos de los docentes, probablemente varios de ustedes, esta información que estamos viendo es nueva. Para otros probablemente ya la han recibido varias veces. Al estudiante también le pasa lo mismo. Recibe esa herramienta, la utiliza, pero nadie le ha dicho bien cuáles son las limitaciones de las utilizaciones. En clase, como usted dice, yo no puedo revisarles a los 36 de uno en uno, pero hago ejercicios aleatorios, sobre todo en los que ya voy
uno va desarrollando, ya va entendiendo, esto es inteligencia artificial, a ver, le voy a preguntar estas cosas. Entonces el estudiante también ya se previene y dice, ah, no, no, ya, voy a utilizar la inteligencia artificial, pero además de eso voy a preparar, voy a estar pendiente, él me va a preguntar esto, este otro, y entonces preparo. Entonces damos un cambio a este tema. El tema es cuando nosotros también como docentes aceptamos los trabajos de los estudiantes, les ponemos una calificación y nunca les decimos nada. ¿Ya? Entonces ahí también no es una actitud adecuada del docente. Carolina, por favor. Buenos días con todos. Bueno, creo que este tema de la inteligencia artificial, como usted nos mencionaba, em, posiblemente nos vuelva muy dependientes. Es más, he visto desde las edades pequeñas, desde los 5 años, justo conversaba con 3 niños acá en mi conjunto y ellos me decían, ya no necesito preguntarle a mi papá ni a mi mamá porque Alexa me contesta todo. Entonces, claro, personalmente con los estudiantes lo que hay que manejar es algo crítico, ¿no? Porque, claro, la inteligencia artificial tiene un modelo de lenguaje, entonces se repite en todos los trabajos. Entonces, si habla, por ejemplo, de establecer políticas públicas como una respuesta, todos van a tener lo mismo, porque el modelo no cambia del lenguaje y es cuando entra el ser humano a modificar esto. Entonces, yo por lo general les suelo pedir o presencialmente que hagan una reflexión de lo consultado, pero sí nos optimiza el tiempo tanto a los docentes como a los estudiantes. Porque claro, si te dicen haz un ensayo, ya no pasas las 6 horas haciendo el ensayo, pero quizás sí una hora analizando lo que la inteligencia artificial juntó, ¿no? Entonces es importante siempre pedir una reflexión. Y para los trabajos, por ejemplo, de fin de carrera, sí existe una herramienta que es Cero Inteligencia Artificial, pero todavía me decían que sí se les pasa algunas cosas porque se va cambiando el modelo, entonces todavía no es óptimo eso. Entonces lo importante es hacer razonar y que nosotros también razonemos, ¿no? En el tema del docente, claro, yo he planteado, por ejemplo, ejercicios con problemas para que resuelvan los estudiantes. Sin embargo, al final sí me permito ponerles una reflexión personal y más bien hacerles trabajar en clase, porque ahora la inteligencia artificial sí nos hace dependientes y a veces dejamos de lado el pensamiento, la crítica constructiva y demás. Eso por mi parte. Sí, es Carolina. Miren, una de las cosas importantes que dice Carolina de los niños, el ejemplo de los niños, no es un problema de Alexa. Lo que pasa es que muchas veces tenemos más confianza en preguntarle a una máquina que en preguntarle a un ser humano. Entonces, nosotros como seres humanos, ¿cómo debemos trabajar y adoptar posiciones para que otros seres humanos tengan la confianza de venir, acercarse, a preguntarnos? Porque la gran diferencia es que sí, Alexa podrá responderles a esos niños, pero ya desde el punto de vista humano, de la solución de los problemas, de comprender el entorno por el que están pasando esos niños, solamente los seres humanos podemos hacer ese cambio, esa transformación. Pero si el niño tiene recelo de preguntar a su papá, a su mamá, porque de pronto el papá le contesta, que se me voy a inventar enojado, molesto, o haciendo caras, entonces, claro, la inteligencia artificial nos va a ganar. Entonces, también es reflexionar cómo nosotros como seres humanos cada vez debemos ser mejores seres humanos, entender a los demás, ¿verdad? Y también colaborar. Alonso, por favor. Buenos días, Alberto, compañeras y compañeros todos. Yo acabo de hacer ya un ejercicio en los resultados de aprendizaje del perfil de egreso y también un pequeño ejercicio de la unidad uno en mi materia. Yo te cuento y les cuento a todos, soy profesor de la materia de geometría descriptiva. Entonces nosotros trabajamos mucho con conceptos, propiedades, relaciones y de objetos representados gráficamente en láminas. Imagínate lo que es un objeto que tiene 3 dimensiones, representarle en una lámina, en una superficie plana, es muy complejo. Entonces, claro, ya los chicos vienen
con problemas, ¿no? Desde los colegios, porque yo doy primero y segundo semestre. Entonces tenemos esa dificultad los profesores de esos semestres. Pero bueno, se va superando de alguna manera con el trabajo siempre tesonero de todos los compañeros y compañeras. Bueno, entonces te cuento, ya hice el ejercicio y yo veo que a mayor cantidad de información que yo le envío, y yo le envío, claro, es por experiencia, ya porque se ha investigado, se ha leído todo, a mayor información que yo le envío a la inteligencia artificial y yo le pido que me organice algo, claro, yo veo que me organiza, sí, sí me está organizando, pero veo que hay algunos puntos que incluye la inteligencia. Lógico, es valioso eso porque hay puntos que en realidad no se le, no he tomado en cuenta, ¿no? Entonces le veo bien, pero a mayor información que yo le envío, me organiza más. Por ejemplo, yo le envié eso con la taxonomía de Bloom. Correcto, porque nosotros necesitamos hacer eso, el perfil de egreso mediante la taxonomía. Y mira, y entonces al decirle yo taxonomía de Bloom, entonces la inteligencia artificial rápido me organiza de esa manera, o sea, me ayuda, ¿no? Ya. En cuanto a los temas, asimismo yo le puse el libro que más utilizamos son de Shaun y de Slavi. Asimismo yo le mencioné, primero le puse sin mencionarle los libros. ¿Y qué pasa? Ya me organizó los temas, todo eso. Pero eso te digo yo, a mayor información que yo le envíe, o sea, me organiza, pero yo veo que hay cositas que me incluyen, ¿no? Detalles que son importantes, pero me incluye. Y al enviarle, en cambio, ya cuando le pongo de Slav y todo, como que se amplía también ya la información. O sea, cuando yo le pido de tal libro que me incluya, me envía información un poquito más complicada. Entonces yo le digo, sí, lo que acaban de mencionar los compañeros son muy importantes. Hay que tomar con mucho tino eso. La información que nos envía la inteligencia artificial hay que leerla y releerla y ver, sí, y contrastar la información qué nos sirve, qué posiblemente, no, yo creo que toda la información nos sirve, ¿no? Pero sí, nosotros como ya personas que tenemos mucha experticia en nuestras diferentes materias, tenemos que observar eso. Pero sí, sí le veo que sí, muy útil esta. Lo único que tengo un poco de problemas es hacerle la tabla pues así en cuadritos, eso nomás tengo. Muchas gracias a ti, Alberto, y a todos, las compañeras y compañeros. Comenzamos por la última parte. Lo que tienes que agregarle es que te muestre la información a manera de tabla y le das las columnas de las que quiere que salga la información. Algo importante que decía Alonso, que me parece fundamental y que hay que recalcar. Miren, cuando un estudiante me trae un trabajo y ese trabajo contiene información muy básica, muy irrelevante, muy superficial, es evidente que dos cosas, la hizo mal o la hizo con inteligencia artificial, porque lo que dice Alonso es fundamental, o sea, quien conoce la asignatura le va proveyendo de mayor información a la inteligencia artificial y esa inteligencia artificial, claro, aprovecha eso y amplía, pero va profundizando las cosas. Y entonces, lógico, si es que un estudiante me trae un trabajo muy bien hecho, muy detallado, con información relevante, importante, profundizada, significa que él también de algún lado logró conseguir ese elemento para poder irle alimentando a la inteligencia artificial para que traiga. A la larga, eso también implica un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de análisis, de razonamiento para saber qué información entregarle a la inteligencia artificial. Entonces, el ser humano siempre está ahí, o sea, para hacer el papel y hacer buenos resultados, tiene que ser el razonamiento, el análisis, la interpretación por parte del ser humano. No sé si alguien más, algún comentario, alguna idea, pregunta, tal vez. Sí, solo una acotación. Y yo creo ¿Ah? que lo que acabaron de exponer tanto usted como Alonso es muy importante. Saber que en la Facultad de Arquitectura no es necesario simplemente la utilización de la inteligencia artificial. Al contrario, es el análisis lógico del ser humano, el conocimiento que se le da. ¿Por qué? En mi materia particularmente, yo manualmente un proceso matemático fácil y luego nos vamos a la inteligencia artificial, que no es más que un programa, un programa llamado SAP.
Si el estudiante no tiene el conocimiento, entra basura y saca basura. Para eso está la experticia del docente, para indicarle qué sirve y qué no sirve, y qué debemos consumir o qué resultados estamos sacando. Entonces la inteligencia artificial ya lo estamos utilizando a través de los programas de arquitectura, de cálculo, ahora que nos está involucrando en este del ChatGPT. Entonces, resumiendo, el arquitecto, no porque sepa SAP, ya es ingeniero, no porque sepa AutoCAD, y es arquitecto. Al contrario, es una herramienta para poder ayudar. Y es el conocimiento lógico, analítico, es lo que le hace al arquitecto. Eso nomás de mi parte. Muchas gracias y concuerdo con todo lo que han dicho y han dicho los compañeros. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Entonces, compañeras, compañeros, vamos a abrir de aquí el tiempo para que ustedes puedan dedicarlo este tiempo a hacer la actividad, hacer la tarea, si es que no lo logran completar, completarla en los días siguientes. Recordemos que nos dieron hasta el día, 5 días hábiles, que estaríamos hablando viernes, lunes, martes, miércoles, o sea, hasta el día miércoles o jueves, si no me entiendo, que deben entregar esa tarea. Ya ven, uno de los compañeros ya está ya casi avanzadísimo con el tema de la tarea, haciéndole esta parte. En el chat está, por favor, el enlace para unirse al grupo perdón, sí, al grupo de Teams, en donde tienen que colocar las actividades. Alonso, por favor, un Sí, comentario. nuevamente, discúlpame que intervenga. La tarea es, verás, te cuento, en geometría descriptiva 1 tenemos 4 unidades con sus diferentes temas, disgregadas con sus diferentes temas. O sea, la tarea consiste en realizar todas las 4 unidades del semestre o solamente como ejemplo una unidad nomás. O las 4 unidades que contempla todo el semestre. A eso nomás no Ya, estoy claro, gracias. listo. A ver, la idea es que con este proceso, mm, me conversaban, la idea es que también de una vez implementemos todo los documentos administrativos que tenemos que entregar acerca de la planificación. Entonces, para la actividad como tal, no necesito que me manden todo el detalle de todo, ¿no? Por eso son imágenes, fracciones de lo que ustedes han utilizado la herramienta para poder evidenciar que ustedes están utilizando adecuadamente la herramienta. Y poder yo asignarles una calificación para que ustedes puedan aprobar ¿cómo se llama? El taller. Pero ya internamente como facultad, ya desde el punto de vista académico, dar el documento para entregarlo, eso ya en los tiempos que ustedes tengan destinados, obviamente, y bajo los mecanismos que internamente en la facultad se han propuesto. No sé si Alonso con eso quedó clara la idea. Sí, muchas gracias. Sí, sí, Alberto, Gracias. gracias. Sonia, por favor. Buen día. Aclaro lo que preguntó Aloncito. Yo acabo de abrir el Teams y prácticamente ahí hay dos tareas. El proyecto de producto de sílabos, que es hasta el 24 de septiembre, y la otra tarea es la utilización de herramientas de inteligencia artificial. O sea, son dos tareas que están ahí colgadas en el Teams para este taller. Yo creo Sí, sí. que trabajando en el aspecto del sílabo, si vamos a trabajar, podríamos ya obtener, como decía, como eran capturas de pantalla, capturar ciertas cosas y poder ir haciendo las dos cosas a la vez. Sí, exactamente. Lo uno se concadena con lo otro. Gracias. Así es. Gracias, ¿Alguien oye. más tal vez? Si no, para dar por concluido el taller, o sea, esta parte del taller expositiva, y más bien ahora sí ya centrarnos en la parte práctica del taller y la entrega del documento. Sin más, entonces, qué gusto haber podido compartir con ustedes. Espero no haberles aburrido, no haberles cansado.
Espero que la información que se les haya podido compartir, lo poco que se les compartió, algunas experiencias, sean algo de utilidad. En todo caso, mucho cariño, con mucha consideración como colegas, como docentes universitarios, que hemos pasado por estas experiencias de tener que estar planificando y que nos ha quitado el sueño, el descanso y demás cosas. Una herramienta que lo que pretende es, en algo, aliviar esa carga administrativa que tenemos, mejorar y hacernos un poco más productivos y tener tiempo para disfrutar con nosotros, con nuestras familias y con nuestros seres queridos. Un gusto haberles conocido. Desde aquí les mando un abrazo. Que tengan un excelente Gracias, día. Alfredo. Cualquier novedad, Muchas con gusto gracias, puedo Luis. Muy ayudarles. gentil. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Estimados Gracias. participantes, en el chat se Gracias. encuentra el link para el registro de su salida. Por favor, sí. Gracias, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos y docentes y docentes. Gracias al profesor Alberto Andosilla por el taller del día de hoy, ¿sí? Agradecerles y por favor que se unan al equipo de Teams y también registren la asistencia. Muchas gracias a todos. Buen día. Estimado profesor, hasta luego. Buen día. Tengan buen día. Hasta luego, Freddy. Hasta Gracias, luego con Freddy. todos. Un gusto. Gracias. Les agradecemos a ustedes, señores docentes, y está en el equipo de Teams están las actividades que deben presentarse. Y pues estamos por finalizar el taller, agradeciendo a ustedes, a todos ustedes por su participación. Hasta luego, buen día con todos. Freddy, Hasta luego. disculpe, Gracias. Freddy. Por Sí, favor, dígame, no se olvide de la grabación. O sí, sea, y el en link ese de la momento que termina grabación. de